Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvishesa Sunyapadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre los textos del siempre trascendental y puro Srimad Bhagavatam, el cual está conformado por historias genuinas sobre las actividades desarrolladas o algunas de las actividades que desarrolla la Suprema Personalidad de Dios bajo la presentación de algunas formas específicas o expansiones específicas, actividades que también las desarrolla siempre junto a sus devotos puros. En el día de ayer habíamos culminado con el texto número 43, que dice lo siguiente: este Bhagavata Purana es tan brillante como el sol y ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna a su propia morada, acompañado por la religión, el conocimiento, etc. Las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la era de Kali habrán de recibir la luz de este Purana. Ese es el texto que compartimos ayer y con el cual finalizamos la llamada de ayer. Hacíamos énfasis en cómo comparaba al Srimad Bhagavatam o las historias relacionadas al Señor, el conocimiento relacionado al Señor, cómo lo comparaba, con el brillo del sol. Decía, es tan brillante como el sol. Y recordábamos entonces el principio de que no hay diferencia entre el Señor y todo lo que tiene que ver directamente con el Señor. Por tanto, no hay diferencia entre el Señor y sus pasatiempos o sus historias. Y recordábamos también que se decía en versos anteriores que este Srimad Bhagavatam era la encarnación literaria de Dios. Y por tanto y demás, si el Señor Supremo es el sol eterno, es el sol original, entonces podemos decir también que el Srimad Bhagavatam también es el sol original. Por eso se dice que es tan brillante como el sol, y entonces esa luz con la cual resplandece, dice que es capaz de devolver la visión a aquellos que la hemos perdido debido a la densa oscuridad de la era de Kali Yuga, o de esta era de confusión donde la niebla de la ignorancia es tan espesa que apenas se puede ver un poco de luz, Y decía también que el Srimad Bhagavatam había surgido justo después de la partida del Señor Krishna hacia su propia morada. Esto es significativo porque entonces significa que el Srimad Bhagavatam queda como reemplazo de la Suprema Personalidad de Dios cuando retorna a la Suprema Morada después de estar por un periodo determinado asumiendo diferentes roles acá en una forma humana, confundida como un ser humano común a los ojos de aquellas personas que carecían de conocimiento. Entonces el texto número 44 dice lo siguiente: oh brahmanas eruditos, cuando Sukadeva Goswami recitó el Bhagavatam allí en presencia del emperador Parikshit, yo lo escuché a él con suma atención, y por eso, por su misericordia, aprendí el Bhagavatam con ese eminente y poderoso sabio. Ahora trataré de hacerles escuchar exactamente lo mismo
tal como lo aprendí de él y como yo lo he comprendido. Sutta Goswami está finalizando el capítulo número 3 de Srimad Bhagavatam, dando algunas claves importantes de cómo es que él fue o cómo es que él vino a ser un orador autorizado, un orador lleno de potencia del Srimad Bhagavatam o del conocimiento espiritual más general. Cómo es que Sutta Goswami llega a adquirir esa condición. Él explica que cuando Sukadeva Goswami, vamos a recordar que Sukadeva era el hijo de Vyasadeva, el que compiló el Srimad Bhagavatam, y Sukadeva le transmitió este Srimad Bhagavatam que escuchó de su padre, se lo transmitió al rey Maharaj Parikshit, que estaba a orilla del río Ganges ayunando por 7 días, esperando la muerte. De eso hablaremos más adelante. Entonces dice que cuando este Sukadeva Goswami estaba recitando el Bhagavatam, el Srimad Bhagavatam, o sea, cuando le estaba respondiendo diferentes preguntas relacionadas al Señor, preguntas que estaba dándole o creando el rey Parikshit, entonces dice que él, Sutta, estaba escuchando allí con suma atención. En ese periodo de tiempo donde Sukadeva estaba narrando el Srimad Bhagavatam al rey Parikshit, allí estaban reunidos muchos sabios, muchos yogis, muchos tipos de maestros, muchas grandes personalidades, porque el rey Maharaj Parikshit primero en ese momento era el rey de toda la tierra y segundo era un gran devoto del Señor. Por tanto, por su connotación, relevancia e importancia, eso hizo que todas las grandes personalidades del planeta fueran hasta allí para observar aquel acontecimiento tan maravilloso frente a una figura tan relevante y famosa. Entonces, dentro de esos sabios se encontraba este Sutta que ahora está narrando el Srimad Bhagavatam. Dice Sutta que él estaba allí. Entonces llegó Sukadeva y empezó a narrar el Srimad Bhagavatam. Pero Sutta dice que yo lo oí a él con suma atención, y este es un requisito indispensable para poder recibir el contenido o la fuerza espiritual que contiene el Srimad Bhagavatam, y es escuchar el Srimad Bhagavatam o escuchar las narraciones relacionadas con la suprema personalidad de Dios, con aquel a quien se le conoce como la verdad absoluta, escucharlas con suma atención. Vamos a recordar que de esto ya también lo mencionó en los versos anteriores e incluso en el capítulo número 2. O sea, escuchar atentamente, escuchar con atención, escuchar con sumisión, escuchar con entrega, escuchar sinceramente. Es una de las condiciones indispensables para que el Srimad Bhagavatam pueda efectuar los cambios necesarios en nuestro corazón y nosotros podamos ir respondiendo y reaccionando al sonido o a la información que el Srimad Bhagavatam nos da a través de alguna de las almas autorizadas. Entonces dice, yo lo escuché a él con suma atención y por eso, por su misericordia, aprendí el Bhagavatam con ese eminente y poderoso sabio. O sea, ¿qué pasa cuando usted escucha con atención? Cuando usted escucha de manera sumisa y no escucha de manera hostil. Que entonces si su escucha es sincera, si su postura es sincera, es dócil, es bondadosa, entonces el orador, el maestro, encuentra simpatía en usted, porque descubre que usted realmente está interesado en aquello sobre lo cual él está explicando. Y entonces esa simpatía significa el inicio de la misericordia. Porque cuando a usted le resulta agradable a alguien, este alguien desarrolla
una cierta inclinación hacia usted. Entonces esa cierta inclinación hace que alguien le favorezca con algo especial, ya sea con un poco de potencia, con un entendimiento diferente, o sea, algún tipo de regalo. Pero los grandes sabios y grandes almas como Sukadeva Goswami, los regalos que dan son regalos completamente espirituales. Por tanto, la misericordia que otorga Sukadeva Goswami a Suta por escucharle con suma atención y con el corazón completamente abierto, es la misericordia de poder comprender, de poder entender y de poder aprender en profundidad la esencia del Srimad Bhagavatam. Esta es la misericordia que recibe Suta Goswami. O sea, la misericordia que recibe es que es habilitado en esos 7 días. Él es habilitado como un futuro transmisor del Srimad Bhagavatam. Por tanto, un futuro agente o una futura herramienta para la liberación de la humanidad. Pero lo logró no por lo mucho que estudió, no por un esfuerzo constante, no por soborno, no por métodos fraudulentos. Lo logró por entrega, atención, humildad, sumisión, sencillez, apertura de corazón, apertura de mente. Lo logró porque se ganó la gracia y la misericordia de una gran alma, de Sukadeva Goswami. Por eso el servicio devocional se basa o comienza precisamente en servir a los devotos del Señor y en específico también al maestro espiritual, porque si no obtenemos la gracia, si no obtenemos el visto bueno, si no obtenemos el agrado de alguna de esas grandes y relevantes figuras, entonces no podemos ser capacitados para captar la esencia espiritual que hay dentro de las escrituras reveladas. Entonces nunca podremos encontrar el verdadero sentido de la existencia, siempre estaremos todos confundidos. Suta Goswami nos ratifica una cuestión que está ratificada en prácticamente todas las escrituras védicas de una forma u otra. Sin la misericordia del maestro espiritual o la misericordia de un devoto sincero del Señor, que es lo mismo que la misericordia del propio Señor, no se puede dar ni siquiera un mínimo paso en el sentido de la comprensión y el avance espiritual. No hay forma de lograr la comprensión y el avance espiritual por cuenta propia. Eso es el pensamiento absurdo. No, porque estamos acostumbrados en este mundo a pensar que si yo poseo ciertas condiciones, puedo lograrlo todo, casi todo. Si yo poseo ciertas relaciones a un alto nivel jerárquico o poseo cierta cuantía financiera sustanciosa, o si poseo cierta capacidad de inteligencia o de memoria o cierta destreza creativa, o si poseo habilidades comunicativas para un poco convencer a todo el mundo, entonces yo puedo lograrlo, todo lo que me propongo. Entonces este pensamiento es un tipo de pensamiento no favorable, porque es un tipo de pensamiento de asura, o son pensamientos demoníacos, porque simplemente sitúa a la suprema personalidad de Dios fuera de mi vida. Yo no necesito el Señor Supremo, porque yo tengo ciertas habilidades que me hacen conseguirlo todo. O sea, en todo caso yo soy el Supremo, no necesito de ningún otro Supremo conmigo y mis habilidades son suficientes. Entonces ese tipo de pensamiento es un tipo de pensamiento que no solo es muy peligroso, sino que es muy nefasto para el avance espiritual. No se puede avanzar realmente espiritualmente con ese tipo de pensamiento, sino lo único que se logra es una atadura cada vez mayor, un hundimiento cada vez mayor en la oscuridad del plano de conciencia material. Entonces Suta está diciendo, mira,
si quieres formar parte de, de nosotros, los que hemos entendido el mensaje del Señor, entonces tienes que entregarte con sinceridad. Entonces tienes que dejar todo detrás, todo tipo de entendimiento, otro tipo, tienes que dejar detrás todo tipo de vanidad, todo tipo de orgullo, de arrogancia, y tienes que sinceramente escuchar con atención, escuchar con completa humildad, escuchar con dulzura. Eso es servicio devocional. El primer tipo de servicio devocional es escuchar, lo hemos dicho muchas veces. El servicio devocional comienza por escuchar, porque si usted no escucha, si usted no aprende, usted no sabe cómo proceder. Entonces todo comienza por escuchar. La educación, cuando usted educa a un niño, usted va dándole indicaciones pacientemente. El niño va escuchando, el niño va aprendiendo. Entonces, escuchar es el principio de la transmisión del conocimiento védico. Entonces, el sendero de transformación de nuestra vida también comienza por escuchar. Escuchar con atención. Pero este escuchar con atención tiene una contrapartida necesaria. Escuchar con atención al personaje indicado. No se trata simplemente de escuchar, porque a fin de cuentas todo el mundo está de una forma u otra escuchando, pero la pregunta es, ¿a qué estoy escuchando? ¿A qué le estoy prestando atención? Esa es una pregunta importante en la vida de todos que tenemos que reflexionar sobre ella. ¿A qué o dónde yo estoy depositando mi atención? ¿A qué estoy dedicando mi atención? Porque allí donde yo estoy dedicando mi atención se estarán dirigiendo todas mis potencias poco a poco, incluyendo la potencia de mi corazón. Todo comienza con la atención. Donde yo pueda ir dirigiendo mi atención, allí estaré estableciendo un cierto lazo de relación. Por tanto, el yoga o la actividad de volver a relacionarme, volver a ensamblarme, comienza con la atención. Por eso Patanjali en el Astanga Yoga, en los Yoga Sutra, describe una serie de secuencias o una serie de niveles o pasos que no son más que ir tomando la atención de donde está disgregada, del cuerpo, del pensamiento, de la memoria, del pasado, del recuerdo, de la fantasía, y irla tomando poco a poco por diferentes medios e irla reuniendo en un solo punto. Y después entonces, reunida toda en ese punto, dedicarla a reflexionar o meditar sobre el ser. Y después entonces pasar a la meditación sobre el super ser, o el Señor en forma de Ishvara o Mahaishvara, o sea, el controlador supremo, que está allí también siempre al lado del ser. Ser nunca puede existir sin la presencia del Señor. Entonces el ser o el alma individual siempre está acompañada por la presencia del alma original o del alma suprema. Entonces todo se trata de eso. Transformación significa que tengo que modificar los puntos donde yo tengo colocado mi atención. Entonces, pero para eso primero tengo que descubrir dónde está, en cuántas cosas tengo regada mi atención. Y la mayoría de esas cosas que tienen absorbida mi atención son automáticas. O sea, la mayor parte de mi atención, de mi foco atencional, está siendo sujetado de manera automática. Ni cuenta me estoy dando que mi atención está absorbiéndose en esos asuntos. Hay tantos asuntos en lo que llamamos nuestra vida cotidiana que están absorbiendo mi atención. Si usted se sienta 3 minutos a pensar, simplemente a observar su vida, y se pregunta en qué pienso comúnmente, en qué estoy pensando en estos días comúnmente,
qué es lo que estoy planificando, por qué me estoy preocupando, qué es lo que me gusta, hacia qué me siento atraído, hacia qué me siento repelido. Entonces todo eso son señales de lugares en los cuales está atada su atención. Entonces la atención es el punto de partida, porque allí donde esté su atención, allí estará dirigiéndose su conciencia y allí estará dirigiéndose sus potencias. Por tanto y demás, trascender el plano de conciencia material o trascender el plano de la dualidad y el condicionamiento significa cambiar mi atención. Entonces el entrenamiento, todos los entrenamientos que puedan haber, los senderos que puedan haber, deben estar diseñados para eso, para ayudarle a usted a volver a ser el dueño de su atención y volver a modificarla. La atención es una de las funciones de la mente, o sea, prestar atención. Por tanto, si la atención está fuera de mi control, significa que la mente está fuera de mi control, así que yo tengo que a ambas colocarlas de nuevo bajo mi supervisión. Entonces yo tengo que reflexionar en esto, allí donde yo esté colocando mi atención o allí donde mi atención esté siendo absorbida, allí estoy yo encerrado. Una parte de mí está allí encerrado. Por tanto, estoy sirviendo a eso. Porque aquello que sea dueño de mi atención, entonces está convirtiéndose de cierto modo en mi dueño. Y entonces yo estoy siendo esclavo de eso, estoy siendo esclavo de eso. No es que no haya que poner atención, hay que poner atención en diversos asuntos, pero esta atención debe ser una atención consciente. Soy yo quien decide en qué poner la atención. Mira, voy a colocar la atención en esta temática, voy a colocar un cierto grado de atención en esta temática, porque esta temática es de connotación favorable para mi bienestar. Entonces yo decido colocar mi atención allí en cierto grado y mientras yo lo deseo. Pero eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que mi atención está siendo raptada de tantas maneras. Hay tantas cosas que están robando mi atención aún sin yo querer que se la roben. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto, verdad? Es como una madre. Una madre puede tener un niño y un niño puede decir, mamá, me voy a jugar. El niño se va a jugar sin esperar el permiso de la madre. Él se va a jugar porque quiere. Y entonces son las no sé qué hora de la tarde y ya es de noche y la madre llama al niño, pero el niño no viene, sigue jugando hasta que él quiera y con quien él quiera y en el modo que él quiera. Entonces esto significa que la madre ha perdido toda autoridad disciplinaria sobre el niño. Entonces no hay garantía de los resultados, ¿verdad? Porque no hay control en ese sentido. Entonces la atención es como el niño, ese tipo de niño. Entonces tú eres como la madre o el padre de ese niño. Y si ese niño ha perdido todo sentido de autoridad con respecto a lo que tú eres o a tu papel de tutor y responsable de él, entonces él va a hacer lo que quiera hacer. Evidentemente él no tiene todavía el suficiente discernimiento para decir, no, esto no lo voy a hacer porque me puede traer problemas, o esto sí lo voy a hacer porque es favorable. Por eso existen los padres, para suplir esa falta de discernimiento. Pero si él no te ve a ti como la autoridad y él simplemente hace lo que sus instintos le impulsan, la pregunta sería en cuántos peligros no se va a meter el niño, ¿verdad? Entonces lo mismo es la atención, nuestra atención está toda desobediente, entonces nuestra atención está haciendo lo que quiera, ¿pero por qué? Porque el padre o la madre está dormido. Tu discernimiento, tu capacidad de discernir, tu inteligencia, tu capacidad para escuchar realmente lo que es lo más favorable, está dormida. ¿Por qué está dormida? Porque tú estás embobecido soñando, tú estás fantaseando, tú estás soñando con tantas cosas y entonces cuando uno está soñando no hay posibilidad
no hay mucha posibilidad de utilizar la inteligencia porque no estás despierto. Entonces redirigir, darnos cuenta de ese elemento, dónde está atrapada mi atención, y redirigir, o sea, liberar mi atención y colocarla en el lugar que debe estar colocada. Cuando la Escritura habla de que el Señor es el dueño de todo, incluye también el dueño de la atención. La atención está diseñada para ser dirigida en primera instancia a la suprema personalidad de Dios. Y a partir de allí y desde allí entonces atiendo todos los demás asuntos que me correspondan atender. Porque cuando yo sitúo mi atención en un punto que es completamente estable y desde allí entonces atiendo todo lo demás, entonces nada de lo demás podrá robarme la capacidad de inteligencia. Porque mi atención está estable. Mi atención está estable, está fija. Mi atención está ocupada, siempre ocupada. Entonces, la metodología del Bhakti es depositar la atención mediante el servicio devocional o actividad de servicio devocional en algo que represente a la suprema personalidad de Dios. Por eso el devoto, el practicante de Bhakti Yoga, en vez de pasarse muchas horas inactivo o muchas horas tratando de meditar, él se pasa muchas horas realizando algún tipo de actividad en relación con el Señor Supremo. Por eso la vida, por ejemplo, en los templos, para los que viven allí en el templo, es muy ocupada y dinámica, porque el devoto, cuando no está cocinando, está fregando, si no está limpiando, si no está predicando, si no está repartiendo libros, si no está bañando o cambiando de vestuario a las deidades, o si no está preparando a las deidades para alguna festividad, o si no está escuchando algo de Srimad Bhagavatam o otras lecturas devocionales, o si no él las está leyendo y las está explicando, o si no está haciendo determinadas funciones de adoración al maestro espiritual y demás devotos puros. O sea, siempre está muy ocupado. La agenda, por decirlo así, del practicante de Bhakti es una agenda que está siempre llena. Porque eso es lo único que le garantiza que su atención siempre esté de una manera u otra relacionada a los pies del loto del Señor Supremo. ¿Verdad? No es que el practicante de Bhakti deja de pensar y se enajena. El practicante de Bhakti siempre está pensando, pero su pensamiento siempre está relacionado con el Señor Supremo y con la complacencia del Señor Supremo y con la complacencia de las diferentes indicaciones que le da su maestro espiritual. Entonces, ¿qué hace él? Él subyuga su supuesta capacidad de pensar de forma individual, o sea, por el ego falso, y comprende que como está medio confundido todavía y no tiene conocimiento real, entonces él necesita buscar a alguien o buscar algo por lo cual guiarse mientras él se va purificando. Cuando él está completamente purificado, entonces ya su capacidad de inteligencia está completamente lúcida, entonces decide y hace. Pero mientras tanto él dice, no, yo soy como un borracho, estoy tan drogado que todo lo que veo son alucinaciones. Entonces cuando yo comprendo esto, entonces esto significa que no debo hacerle caso a lo que mi mente me está diciendo, porque mi mente está confundida. Entonces la única solución que hay es la siguiente: yo voy a pedirle a alguien confiable que esté completamente lúcido, por favor guíame, por favor oriéntame y dime por dónde cojo, por dónde no cojo, qué hago, qué no hago, de qué manera lo hago, dime de qué color son las cosas, porque yo estoy tan confundido que lo confunde todo. Entonces una mente confundida solamente causa desastre. Nunca piense que una mente confundida causa cosas favorables. La confusión nunca trae nada favorable. Entonces esa es la postura del devoto en sus inicios. Él se da cuenta de eso, él tiene esa gran revelación y entonces decide poner sus decisiones desde el punto de vista espiritual en las manos
del guía o del maestro espiritual o del devoto puro del Señor. Y entonces ese es el inicio del Bhakti. Entonces allí ya no hay peligro. No hay peligro de que mi mente me juegue una mala jugada, porque ya yo no le estoy haciendo caso a mi mente. Ahora le estoy haciendo caso a la mente de alguien que tiene la mente controlada por la inteligencia gracias al servicio devocional. Y esa es la cuestión del Bhakti. El devoto no está buscando una vida de, por decirlo así, de independencia, sino que está buscando constantemente una vida de dependencia, pero no depende de cualquiera. Él comienza, elige específicamente de quiénes depender. ¿Quiénes? Aquellos representantes genuinos del Señor Supremo, que han comprendido de qué va la cosa, que han comprendido con nitidez cuáles son las trampas del plano de conciencia material, que han demostrado que ellos mismos la han superado de forma eficiente. Es como un entrenador, ¿verdad? Hace poco estábamos viendo o al tanto del desarrollo de las Olimpiadas en Francia. Habían tantos deportes y vimos que se establecieron tantos récords olímpicos y tantos récords mundiales, ¿verdad? Pero veíamos que cada competidor tenía allí una comisión con él, médico, psicólogo, etcétera, etcétera, y un entrenador principal. Ninguno de los recordistas mundiales ni ninguno de los participantes a nivel como el nivel de las Olimpiadas llega allí sin un entrenador. Nunca en la historia se ha visto que llegue un competidor, no, y usted no, yo me entrené por cuenta propia y yo vengo aquí a romper todos los récords. Entonces es necesario la comprensión esa, es necesario la comprensión de que yo estoy confundido. Esta red de trampas del mundo material y la total confusión de mi memoria, de mi mente, de mi inteligencia, todo esto me tiene confundido. Esa es la verdadera posición del alma en este mundo espiritual. Estamos todos confundidos. Y en esa confusión estamos buscando a tientas, o sea, a ciegas, y lo que hacemos es confundirnos más. Hay que comprender eso. Y entonces cuando uno comprende eso, uno comprende también la necesidad de una luz, la necesidad de un guía, la necesidad de una referencia. Entonces Srimad Bhagavatam dice, aquí está la luz, pero no puedo ir al Srimad Bhagavatam por mí mismo, no puedo ir al Srimad Bhagavatam solo, necesito de un orador del Srimad Bhagavatam, pero ese orador no puede ser cualquiera. Entonces necesito de un orador sincero del Srimad Bhagavatam que en sí mismo haya comprendido el Srimad Bhagavatam por la misericordia de otro orador, que lo comprendió por la misericordia de otro, que lo comprendió por la misericordia de otro. Eso es Parampara, sucesión discipular. Ese es el método. Ese es el método. Entonces, Sutta Goswami está explicando aquí que él pudo lograr eso porque escuchó con atención al gran orador Sukadeva Goswami mientras que recitaba autoritativamente el Srimad Bhagavatam, y así fue que lo pudo aprender, o sea, así fue que pudo hacer que el Srimad Bhagavatam se quedara en su corazón. Entonces dice, ahora trataré, o sea, ahora va a ser lo posible de hacerles oír exactamente lo mismo, tal como lo aprendí de él y como yo lo he comprendido. O sea, ahora él va a hacer lo posible por transmitirle a estos sabios de Naimisiranya lo que él escuchó de Sukadeva Goswami. O sea, dice, yo trataré de hacerles escuchar exactamente lo mismo, tal como lo aprendí de él. O sea, esa es otra característica del maestro espiritual. El maestro espiritual no inventa. El maestro espiritual simplemente es un fiel transmisor,
Fíjense, dice, trataré de hacerles escuchar exactamente lo mismo. Pero escuchar exactamente lo mismo debemos comprenderlo desde el punto de vista esencial, desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista de las palabras. No es que repite exactamente las mismas palabras, sino es que repite exactamente el mismo mensaje en su contenido. No es lo mismo transmitir el mismo mensaje que las mismas palabras. Usted puede transmitir el mismo mensaje con diferentes palabras. De hecho, por ejemplo, si usted quiere decir que amaneció o está amaneciendo y usted se lo quiere decir a una persona que no hable su idioma, usted se lo tiene que transmitir en el idioma de ella. O sea, quiere decir que ya no va a ser con las mismas palabras, pero sin embargo va a darle a entender el mismo fenómeno, que ya está amaneciendo. Ya sea que se lo diga en chino, en portugués, en ruso, en alemán, en inglés, en español. O sea, usted le está transmitiendo lo mismo, el mismo mensaje, pero sin embargo no le estás transmitiendo las mismas palabras. Por tanto, la interpretación material de transmitir lo mismo significa repetición mecánica, pero eso es una comprensión absurda de la sucesión discipular. Sucesión discipular no significa transmitir las mismas palabras, sino que significa transmitir el mismo mensaje. Evidentemente usted no puede transmitir las mismas palabras porque las palabras son una construcción cultural. Las palabras del lenguaje, la codificación y decodificación de esos sonidos es una herencia cultural, por tanto varía en el tiempo y depende de la región, el lugar. Lo que significa una cosa en un lugar, esa palabra significa otra en otro lugar. Y por tanto hay que tener en cuenta eso. Así que cuando Sutta dice yo trataré de hacerles escuchar lo mismo, no se refiere a la palabra, se refiere al contenido del mensaje, y eso lo ratifica más adelante cuando dice tal como lo aprendí de él. O sea, no se inventa nada, el mensaje tal como lo aprendió de él y como yo lo he comprendido. Transmitir un mensaje, transmitir la enseñanza, transmitir el Srimad Bhagavatam sin antes comprenderlo es una acción completamente fraudulenta. Pero si esa comprensión tampoco es autorizada y no está en concordancia con el mensaje original, también es fraudulenta la transmisión del Srimad Bhagavatam. Fíjense cuántos elementos. No basta solo con escucharlo con atención, no basta con ganarse la gracia y la misericordia del orador, sino que después eso que se ha escuchado hay que comprenderlo apropiadamente, y esa comprensión hay que después transmitirla también fielmente, y hay que tener la capacidad de transmitirla de acuerdo a cómo sea entendible para el auditorio, pero sin adulterar el mensaje. Hay tantos maestros espirituales, tantos transmisores del mensaje espiritual por ahí, y la pregunta sería ¿cuántos están cumpliendo con todos estos requisitos? Primero, ¿cuántos lo escucharon realmente de forma atenta de una personalidad completamente autorizada? Segundo, ¿cuántos lo aprendieron correctamente por la misericordia de esa personalidad? Tercero, ¿cuántos tienen ¿cómo se dice cuando? La determinación de transmitirlo fielmente como lo escucharon y de alejarse de todo deseo personal de inventiva, transformación personal, ganancia personal. Son tantos pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de dar crédito o no a una guía espiritual. Son tantos pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? A la hora de decir, oh mira, allí está un orador autorizado, un enseñante autorizado, un maestro espiritual genuino. Un maestro espiritual no es una cuestión sencilla de encontrar, y sin embargo vemos el mundo lleno de maestros espirituales. Un maestro es fácil de encontrar, un maestro en sentido general, alguien que te enseñe algo. Pero un maestro espiritual, alguien que te enseñe sobre la ciencia espiritual o la ciencia de cómo conocer cada vez más y amar cada vez más al Señor, no es simple.
Entonces, quiere decir que hay más maestros espirituales en cifras, o sea, supuestamente en plantilla, cumpliendo esa función, que los que realmente lo son. Esto significa que tenemos que ser muy serios a la hora de otorgar el título ese a alguien. Maestro espiritual es un término muy serio, de hecho es el término más serio, es el título más serio que se puede otorgar a un ser humano, porque es el título que te acredita o no te acredita para tomar en tus manos la vida completa de otros seres humanos. Hay que tener en cuenta la seriedad del asunto. Otros seres humanos están confiando en ti y tú estás aceptando esa confianza, y entonces ellos están poniendo una dimensión que es la dimensión más significativa, su propia dimensión existencial en sus manos, en tus manos. Tú vas a tener que responder por eso. Si eres falso, eres un maestro espiritual ilusorio, a su debido tiempo vendrán las consecuencias. Y si eres un maestro espiritual autorizado, verdadero, real, auténtico, a su debido tiempo vendrán los beneficios. Así de simple. Entonces el tiempo se encarga, es el tiempo quien se encarga de dictar la sentencia en ese sentido. Pero el devoto no anda buscando ser o no ser maestro espiritual. El devoto lo que anda buscando es ser simplemente un sirviente del Señor Supremo. Así de simple. Si el Señor Supremo bajo determinadas circunstancias le indica, le pide, lo empuja a ocupar el rol de maestro espiritual, él lo ocupa, pero no lo ocupa creyéndose. Él sigue creyéndose simplemente un sirviente del Señor Supremo. Él nunca se cree maestro espiritual porque él simplemente considera que solo hay un maestro espiritual y es el propio Señor Supremo. Entonces él simplemente se crea el director de la obra de teatro que está necesitando para su pasatiempo glorioso que yo asuma el papel, pero él nunca se olvida de eso, o sea, asuma el papel. No es que yo soy eso, si yo voy a asumir el papel, lo voy a hacer no porque me considero listo para ello, sino para complacerlo. Entonces el devoto, cuando hace ese papel de maestro espiritual, no tiene la más mínima gota de ego, porque él no lo está haciendo por orgullo ni por deseo propio, lo está haciendo por amor, de complacencia a la suprema personalidad de Dios. Entonces cualquier cosa beneficiosa que salga de ese papel, cualquier alabanza, aplausos, exaltación, fama en los periódicos, en la revista, él lo observa y dice: toda esta fama es para mi Señor, porque si algo bueno pude hacer en mi actuación, no fue por mis brillantes aptitudes, sino por su misericordiosa participación. Así, ese es el único método de mantenernos libres de todo aquello que nos puede desviar del camino adecuado. Usted, devoto, quiere ser sirviente. Nadie quiere ser sirviente en este mundo, esa es la característica de Kali Yuga. Todos son sirvientes, pero nadie quiere ser sirviente. Todo el mundo quiere ser algo y quiere ser alguien. Pero la persona lúcida que está adquiriendo conocimiento, que está comprendiendo el asunto tal y como es, ha concluido que la mejor manera de ser es ser sirviente, convertirse en sirviente, pero no de cualquiera, sino en sirviente consciente, amoroso, de aquel que es el único a quien merece todo servicio, la suprema personalidad de Dios. Que la gracia y el amor de nuestro Señor, bendito Señor, siempre glorioso Señor, magnífico y amado, nos acompañe.
que el deseo en nuestro corazón de servirle esté creciendo y que ese deseo esté superando el deseo de ser famoso, de ser esto, de ser aquello, y se quede el deseo de ser simplemente una herramienta, de ser simplemente sirviente. Y la lucidez es recordar que si en algo podemos otorgar algún beneficio a alguna otra persona o cualquier otra cosa que parezca buena y relevante, recordar siempre que no fue por nuestros méritos ni cualidades, sino por la misericordia y la gracia del Señor, y cualquiera de sus devotos puros que por una razón u otra se haya cruzado con nosotros y haya tenido a bien complacerse con nuestras actitudes hacia Él. Entonces nunca me atribuyo, nunca yo como entidad viviente nunca me debo de atribuir ningún tipo de congratulación, sino que debo de reflejarla hacia mi Señor. Eso es la entidad viviente en sí, es un espejo. Refleja el amor, debe prepararse para reflejar el amor de Dios hacia la humanidad, y debe prepararse también para que aquellas alabanzas que vengan de la humanidad hacia Él, reflejarlas hacia Dios. Él nunca se queda con nada porque nada le pertenece. Quedarse con algo significa ser un ladrón. Si nada te pertenece, pero usted se queda con ese algo para disfrute propio, entonces usted está siendo un ladrón. Pero si usted se queda con ese algo para disfrute del dueño de todo, entonces usted no puede ser considerado ladrón. Entonces la única forma de no ser ladrón es ser un reflector constante. Lo que viene de Dios, reflejarlo para todos, y lo que de todo viene, que es bueno y en forma de alabanza y de retribución de amor, reflejarla para Dios. Devoto no quiere nada para sí. Él quiere ver como todo es para el gozo del Señor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada.